Hola familia bonita, bienvenidos al Descamoche. Oigan, estamos teniendo una gozada ahorita backstage, porque ahorita vamos a presentar a nuestro invitado. Que ahí les cuento el currículum que maneja y la persona tan sencilla que es. No, a ver, de lleno. De lleno. Bueno, Horacio, bienvenido. Gracias. Es un honor tenerte aquí. Sí. No. El gusto es mío. Sé que vamos a disfrutar este episodio. Sí, porque yo me Horacio lo puedo Cinto botar Bernal, bien. fíjense. Arquitecto formado por estudios en Cholula, Barcelona y Shanghái. UTLAB, ETSAB y Tongi entre 2000 y 2009. Ha trabajado y colaborado en despachos como Luis Vives, ¿así? Sí. Barcelona, Migdal Arquitectos, DF, Zaha Hadid Architects en Shanghái y Ezequiel Farca en Ciudad de México, publicado en México, España, Suiza, Estados Unidos, Holanda, China, Perú, Turquía, Brasil. Es que me puedo seguir. Se menciona Harvard, se menciona un doctorado. Que muchas felicidades, Horacio, por lo que estás logrando. Tiene una beca. En Harvard. O sea... Sí. No manches. Ay, no. ¿Qué más? Miren, es que su personalidad es lo mejor, hermano. Sí. Pero ¿sabes qué? Que justo, no sé, creo que sí te lo conté, pero... O sea, normalmente estoy haciendo ahorita el doctorado en la UAP, ¿no? Y tengo clases entre semana. Y justo los sábados desayunamos en familia, ¿no? Entonces, pues yo había metido una solicitud de beca para Harvard y un artículo que le iban a publicar. Pero de ahí no... Es que lo dices muy sencillo. Pero además, o sea, pasó mucho tiempo, pasaron 6 meses y justo un jueves de una semana veo un correo y me dicen que había ganado la beca y que tenía clases el sábado y yo dije, pues sí, no, ya me metí a ver, metí mis claves, hice mi correo y demás. Y ese sábado, pues a mí la verdad es que se me fue y me quedé pues tomando clase. Claro. Y entonces mi mamá gritándome, Horacio, ya vente a desayunar, Horacio, porque yo así de, estoy en clase, ya les escribí por WhatsApp. Y tenía mi primera clase que era pues, la parte introductoria y demás, y ya bajé pues, como 2 horas después. Y me dice, ¿tomas clases hoy? Estaban todos mis hermanos. Y le dije, no, es que me gané una beca en Harvard. Y estaba mi hermano y me dice, ¿cómo? O sea, no, o sea, súper casual. Sí. Pero justo creo que, o sea, ¿sabes? Es como algo que se da, que super obviamente casual. sí lo estaba buscando, o sea, sí era algo que quería, pero que también igual meto como proyectos como varios. Sí soy como mucho de meter proyectos y de decir y que después es como... Primer aprendizaje. Como de, no se te olvidan, pero sabes que estás ahí, ¿no? Horacio. Y hay cosas que se te dan y no se te dan, y bueno, y se dio, y yo dije, pues está padre. Eres poblano. Sí, soy poblano. Se conocen. A ver, yo quiero escuchar un poquito del chisme. Porque sé que ustedes son muy amigos. Sí. Ya los dos me lo dijeron y es muy bonito. Ahora sí que se lo comparto el uno al otro porque los dos me platicaron que son muy amigos y que es muy bonita su relación de amistad. Los dos me lo dijeron. Es bien chistoso, o sea, porque Horacio es mucho más mayor que yo. Sí, mucho. Sí, bueno, sí. Ay, tampoco así como... Ay. El punto es que, mira, cuando yo estudiaba arquitectura creo que fue mi 7ª carrera, cuando me metí a la UPAEP, fundé, y lo digo con mucho orgullo, la primera mesa directiva de arquitectura después de muchos años. Wow. Que fue todo un tema porque nadie quería hacer mesas directivas a través de arquitectura, porque tenían fama de... Bueno, X. El punto es que... Dilo. O sea, pues de que echaban mucho relajito y así. Mi esposo es arquitecto, por cierto. Entonces, bueno, tengo la fortuna de poder hacerlo con varios compañeros, buenos amigos, y cuando dijimos, hay que hacer un congreso de arquitectura, y busquemos a los arquitectos más fregones de México, no sé qué. Y no recuerdo exactamente quién, creo que fue otro arquitecto que me dijo, oye, yo conozco a alguien que se llama Horacio Cinto, que no sé qué. Él trabajó con Zaha Hadid. Zaha Hadid es una arquitecta que ya murió, muy famosa, internacional, que yo justo ese semestre había hecho un proyecto de ella. Entonces yo estaba así, y yo, ¿qué? Hay que traerlo. Y entonces fue como, llegamos a él, lo invitamos súper lindo, luego le dijo que sí, dio una ponencia, y de ahí hicimos clic, ¿verdad? Sí. Y nos hicimos cuates y compinches. Yo me salí de la carrera, dejé estudiar, pero siempre nos seguimos la pista el uno al otro. Y después recuerdo que fui a Cholula porque me enseñaste lo de la fundación. Sí. Y siempre hemos estado en constante comunicación, ¿verdad? Justo, nos dejamos, o sea, como hay espacios muy grandes. Sí.
pero como que si no los hubiera, y eso está padre, ¿no? Sí. Sí, hay Y cariño, como hay cariño. Justo. Y además también creo que es esa parte de que los amigos se dicen las verdades, ¿no? Sí. Yo siempre digo Oh, cosas qué chido. a Mariana y... Es bien rudo, por eso digo que no es... Ajá, pero creo que es como la manera, ¿no? O sea, Sí. como de... Pues claro, son tus amigos, pero no les puedes decir, pues todo va bien, pues te veo súper bien, oye, pues... Yo soy totalmente partidario de lo que dices. Totalmente. Persona que quieres, no lo trates así. Justo, No. sí. Y creo que también la otra persona te entiende porque al final también hay personas que les dices y te dejan de hablar, se molestan, o ya no sucede lo mismo que sucedía, ¿no? Yo tengo una teoría. Perdón. Sí, Voy a hablar de la amistad. Después del primer gran agarrón con un amigo, si se logra brincar ese agarrón Claro. con la amistad y con el te comprendo y acepto tus errores, te comprendo y viceversa, bueno, es que es como si se robusteciera el tejido de esa amistad, sí. se profundiza el acercamiento y ahora sí puedes decir que es tu amigo. Sí. Sí, justo, y se vuelve familia, o sea, Ajá, ¿sabes? ajá. O sea, y creo que también justo cuando pasa eso, pues pueden pasar muchos años, pero Muchos. cuando te acuerdas, te escribes y la otra persona te dice, oye, ¿cómo has estado? Oye, hay que vernos. Y de verdad creo que no pasa tanto tiempo como Qué con alguien padre. que lo ves mucho Sí. tiempo y que inmediatamente al otro día estás desayunando, al otro día estás platicando y se vuelven a ver. Y creo que ese es como, considero que es la lealtad de los hombres y de las mujeres y que de verdad, además, te sorprende lo que haya hecho, ¿sabes? Y puede ser que sea cualquier cosa, pero como amigo dices, wow, sí. Qué o sea, yo te chido. conocí hace mucho tiempo. Sí, Y entonces creo que de esa manera, pues así hemos construido Sí. justo Y nuestra, aparte- Yo les aplaudo. nuestra amistad. Aparte, Qué bonito. hay que reconocer, o sea, yo quiero reconocer algo, que la verdad es que siempre ha sido como él en esta parte de apoyar, o sea, ni siempre es como, sí, y yo me sumo, y aparte así, o sea, recuerdo que cuando viniste apenas, no tiene mucho, Sí. o sea, vino a desayunar y al otro día yo ya tenía piezas del Design Week Sí. acá, o sea, porque Wow. él es director dentro de sus 50,000 cosas. Sí, es que no hace. leí todo el currículum, No, pero... es director del Design Week Puebla, ¿no? Wow. Y entonces fue de, no, y te voy a traer, y no es que, pero así, o sea, inmediatamente yo ya tenía obra, yo tenía 50,000 cosas, metió a Víctor a un tema de los chapulines, Sí. pudimos hacer unos canapés con chapulines de un proyecto que él trae, porque aparte el muchacho, o sea, muy humilde, pero y no dice todo lo que hace, porque te lo juro que esa vez que yo hablé con él, después de tantos años, mira, yo no tenía a Pablito, Matías tenía como 3 años, estamos hablando que fue hace como 5 o 6 años. Sí. O sea, un chorro, Sí. un chorro. Pues justo fue 2017, bueno, fue antes del 2017 del temblor, porque después, Fuimos que a- creo que también Mariana, y eso es como muy loable de las personas, es que al final cuando hay una tragedia, pues claro, o sea, de momento salen miles de personas que también, o sea, sí, es como sí. muy válido decir como buscar un escaparate o buscar como cámaras y demás, pero también creo que hay como muchas personas desde atrás, desde lo que tienes y desde lo que eres, ¿qué puedes hacer? Y justo ya del Ya no me 2017, yo creo que nos habíamos visto como en 2015, Ajá. 2014, 2015, y hasta 2017 nos volvimos a ver porque dijo, oye, ¿sabes qué? Es que mira, estamos haciendo un proyecto en la UPAEP de algo. Yo ya ni estudiaba ahí. Bueno, creo, pero justo- fue por lo del temblor. Pero además juntabas a gente que estudiaba en la UPAEP, ya Para sabes, hacer algo como para el tener temblor. otras actividades y saber que puedes hacer algo y saber que puedes mover. Y creo que eso también estuvo interesante porque además me acuerdo que la frase era como un día al otro día, un día después. Y que le decía, claro, o sea, hay cosas que, El eslogan era un día. ajá, algo que así, tenemos no que me ser empáticos, ¿no? Porque puedes llevar comida y puedes llevar lo que sea. No, pero no vas a saber qué va a pasar al día después, ¿no? O sea, y creo que en ese momento todos se estaban moviendo y creo que sí hubo como mucho tiempo que se estuvo revisando el proyecto y esos proyectos creo que son los que no se ven, los que nos quedamos, pero creo que me gusta como quedarme, o sea, los proyectos y saber qué es lo que sucede. Y a partir de eso también tú vas construyendo pues un camino, ¿no? Totalmente. O decir, sabes que esto sí me gusta, esto no quiero, esto sí quiero. Y creo que de esa manera nos hemos mantenido. Porque aparte hemos como coincidido mucho en esa creencia, ¿no? Justo. En justo el tema que vamos a hablar hoy del arte, del apoyar a los demás, de ver por México, de hacer cosas que realmente trasciendan y no nada más a interés propio, ¿no? Y en esa parte hemos compaginado bastante bien. Y ahorita que entré al hotel fue como, oye, ¿qué estás haciendo? No sé qué. Lo invité a desayunar, a comer, no recuerdo. Y fue lo del Design Week, lo de Víctor con los chapulines. Sí. Y de ahí salieron y siguen saliendo, ¿no? Y salen Sí, cosas. exacto. Pero que también, si la otra parte
coincide contigo, pues obviamente Claro, se da. es la única forma. Ajá, porque solo, o sea, y además saber que solos no podemos. No podemos nada. No, entonces creo que cuando hay alguien Qué chido. que suma contigo, pues haces cosas más grandes. Bien padres. Y esto fue el preámbulo del episodio. Y la otra, ya llevamos 20 No, minutos. me encanta, me encanta, me encanta. Uno, ver su amistad es algo maravilloso porque dicen que el que ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Sí. Sí. Otro, ver lo que los dos han logrado en sus cosas y ver cómo estas cosas que han logrado los han unido más todavía. Sí. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero hay un tema bien bonito Ay, que Horacio sí. tiene en su corazón y es el que del que venimos a hablar, digamos, sobre todo. El poder llevar el arte a todos, el poder hacerlo alcanzable para todos, no solamente para ciertos estratos, no solamente para ciertos sectores, no, todos. Todos. ¿Por qué, Horacio? Pues ve, o sea, creo que es un tema bastante como extenso y como una cosa como muy corta es, o sea, uno no, la verdad es que no tengo estudios sobre el arte, o sea, eso creo que igual desde ahí como abrir y saber, porque a veces te dicen, oye, pero es que seguramente estudiaste arte, seguramente sabes de esto. Obviamente si vas comprando libros y vas leyendo y vas aprendiendo y vas a museos y entiendes, lees y dices, sí quiero esto, no quiero esto, lees lo que hay en las hojas de texto de sala y hay palabras que son muy rebuscadas, que justo también ahí tiene que ver que el doctorado, porque era como decir, o sea, pues ¿para quién escribes o para quién estudias? ¿No? Porque si yo escribo una tesis doctoral y que esa tesis al final solo la va a leer ciertas personas que tienen un nivel doctoral, pues entonces no estás sumando, o sea, porque se supone que los doctores estamos para sumar y crecer a la Hermano, población. qué ¿no? hermoso Entonces, lo que acabas de decir. entonces justo pues escribes para todos, o sea, porque estás sumando. Entonces hice una fundación hace 10 años, el año pasado cumplimos 10 años y claro, era un experimento desde un despacho de arquitectura, desde el hecho de dar clases en la UDLA y arquitectura está dentro del área de la Escuela de Artes y Humanidades y al lado de arquitectura estaba Artes y Humanidades. Muchos de mis alumnos tenían amigos que estudiaban artes plásticas y en esta parte de ir a las entregas finales o entre meses que dicen, oye, es que un amigo y tiene esta pieza y no la compras. Y entonces de momento era como que se volvió parte de mi vida. No, mis alumnos, los alumnos de artes plásticas, exposiciones y demás. Y entonces justo vas entendiendo y vas escuchando. Y de esa manera pues empecé a coleccionar, ¿no? Y de momento, oye, es que sí te la compro, me gusta, sí la quiero. Y justo, entonces creo como en toda la vida, ¿no? Si me gusta comer, no sé, chilaquiles, pues seguramente en algún momento voy a decir, pues ya me cansé de los chilaquiles verdes y de los rojos, pues ¿qué puede suceder? Y seguramente te vas a comprar un libro de chiles o de algo y de saber qué salsas vas a hacer o qué más le puedes hacer a tus chilaquiles. Entonces creo que es como cómo te vas cultivando, ¿no? Algo que tú tienes un interés, una necesidad que tienes. Y el arte sucedió de esa manera, ¿no? También ha habido, pues de momento cuando ya había piezas y decía, claro, sí me gusta, pero también entiendes que hay muchas personas y que así lo entiendo yo y así lo entendí, es que pues, hay personas que pueden ir a las galerías, hay personas que les da miedo entrar a los museos, porque uno desde que ves un nombre de museo, Claro. desde que ves un Sí. escudo de universidad, Sí, sí. desde que ves un policía, desde que entras y vas y te va vigilando alguien, saber si como tratarte o hacerte sentir que te vas a robar una pieza de arte cuando... No pertenezco aquí. Justo. Entonces, si el arte se ha movido como en estas partes que lo hemos ido cerrando como sociedad y más toda esta suma de elementos, pues nunca vamos a entrar. Y finalmente la otra es que obviamente bajo la ciudad y el país en el que vivimos y el continente en el que vivimos, pues claro, no todos tienen acceso, ¿no? Y entiendo que no todos pueden a lo mejor adquirir una pieza de arte, Claro. pero creo que sí la pueden consumir y el hecho de consumir es el hecho de pues, acercarle una pieza de arte, platicarle del cuadro, llevar al artista y que a lo mejor los niños pinten, ¿no? bonito. Entonces, justo la fundación tiene como tiene 4 vertientes o 4 estrategias grandes. Uno era de saber cómo acercar el arte a las personas, ¿no? Bajo un tema, bajo saber, me acuerdo que el primer tema de la fundación fue de cómo nos ven como mexicanos
Pero Ah, tú yo me cómo te acuerdo de ves esa. como mexicano, ¿no? Porque Más importante todavía. justo, ajá, porque allá afuera pues nos ven. Yo sí, me acuerdo de la- esa, me trajiste un libro. Justo, sí. Sí. Entonces justo era como de, pues allá afuera ya sabes que te ven pues como gente alegre, que tienes un país muy diverso, que hay cultura, etc, etc, etc. Pero la pregunta es hacia nosotros, ¿no? De cómo te ves como mexicano, ¿no? Y entonces cuando te cuesta hacer una autocrítica Lo duro, men. y saber si estás aportando, si no estás aportando, estás viviendo por vivir, qué estás haciendo en tu primer círculo, o sea, y bajo lo que tengas, ¿no? O sea, porque tampoco se trata de decir, no, pues es que, ¿sabes qué? Tengo todo esto y esto y esto más y entonces puedo construir un imperio. Oye, pues tengo solo esto, pero puedo empezar a mover de esta manera, ¿no? Y entonces a partir de lo que tienes, pues puedes hacer girar muchas cosas. Y justo era eso, y era como ahí llamamos y se hizo una convocatoria a nivel nacional de hacer piezas sobre este tema, ¿no? Entonces nos llegaron piezas y se hacía una exposición. Y esa exposición se abría a públicos, no quería tener policías, no quería tener cámaras, o sea, al final que tú entras a una galería y que te sintieras como tal, ¿no? De saber que ves una pieza y que también tú lo puedes hacer, ¿no? Y de ahí salieron los talleres para niños y para señoras. Y de momento también había piezas que eran tejidos y salía la señora que decía, oye, pues yo sé bordar y te sacaban la servilleta de punto de cruz. Y entonces también, ¿cómo reflexionas o cómo haces reflexionar a las personas que no hay una diferencia entre, claro, porque tú ves a lo mejor en un cuadro, en un museo, en una galería, un mantel bordado y dices, bueno, ¿y cómo eso es arte? Y esto que me está Claro. viniendo, ¿por qué no es arte? ¿O Eso por qué? siempre, perdón, eso siempre me ha hecho cortocircuito. ¿Por qué somos incapaces de quitar el escenario? No somos, perdón, si somos incapaces de quitar el escenario y ver solamente lo que es. Ejemplo, un gran violinista en el metro y no lo volteas a ver porque no hay escenario, Claro. porque no está vestido, no hay cámaras. Oye, lo que está haciendo es increíble. Y ves a la misma, de hecho hay estudios, seguro los han visto, lo han Sí, sí, escuchado, sí. Sí, ¿no? sí, sí. Y es un poco esto, seamos capaces de valorar la cosa en este caso por lo que es y entonces a su creador por quien es. Claro, Claro. pero yo creo que es tanto lo que nos han metido y a veces es como de, tenemos que aprender a desaprender esos Eso. malos patrones, o sea, como esos patrones que nos han impuesto, porque al final justo tú ves, el violinista en el metro y a veces es como de, te pones los audífonos o te volteas o capaz que te bajas del vagón porque te molesta, pero claro, si ese violinista estuviera en Bellas Pues Artes, hubieras visto entonces un póster justo de él. es O ni el lo escuchas. violinista, Nada más escuchas que escribieron de él y ya lo pones tú en el Justo, pedestal. Sí, no, justo, exacto. Somos como de estos. Sí, literal, sí somos de estas personas que tenemos tan metidos estos patrones que tenemos que saber qué hacer y no, y cómo decir. Y de ahí no generar un estereotipo de las cosas, ¿sabes? O sea, como. Eso es bien importante. Como quitarte, no hacer una crítica temprana. Y que creo que es muy importante que ellos sepan, digo yo porque te conozco, que gran parte de todo lo que haces es eso. O sea, me lo dijo apenas, ¿no? Me platicaste de una obra que tienes, ¿te acuerdas del niño con las agujetas? Ajá. Y la explicación del cuadro, o sea, cuenta, me platica un cuadro y yo lo empiezo a visualizar en mi cabeza y dije, qué cuadro tan más tétrico, ¿no? Sí. Y yo cuando me cuenta la historia dije, oye, sí es cierto, o sea, él trae como mucho esta parte de reeducar sobre el arte, ¿no? O sea, que no todo, ni todo es arte, ¿no? Porque también es muy importante, le platicaba yo justo que un día fui a un museo Jumex, a mí me encanta desde niña el tema de los museos, todo este rollo, y recuerdo que para mí fue como, había un migitorio, un excusado, algo así, al revés, ¿no? Y con un cordón alrededor y yo, ¿qué es o qué? O sea, Sí, demasiado abstracta la cosa, ¿no? o sea, no todo es arte y hay cosas y hay obra que es preciosa, que claro que es arte, ¿no? O sea, también es no romantizarlo, que creo que Claro. es muy importante, ¿no? Claro, O sea, y también creo que Es hay, cierto, como sí. en todo, o sea, todo es un ritual. Siempre digo que todo es un ritual. Porque tú vas a comer y para comer hay Claro, un ritual, claro, ¿no? claro. O sea, desde el hecho de la preparación, quién lo prepara, si llega la mamá, si llega la abuelita. O sea, al final hay como algo alrededor de y hay un agradecimiento porque tienes que comer, porque seguramente habrá personas que no tienen que comer. Entonces es como alrededor de esto hay esto, ¿no? Tú cuando vas a un museo, pues también hay un ritual, ¿no? De Claro. saber que vas a ir, que vas preparado, que vas abierto como a estas cosas. Y claro, o sea, entiendo que también los tiempos van cambiando y a veces es como decir,
claro, qué es arte y qué no es arte, ¿no? Y seguramente hay personas allá arriba que te dicen, pues para mí el arte es esto y todo lo que está en museos, pues para alguien es arte, ¿no? Claro. Tú puedes llegar y decir, pues para mí no es arte Claro. porque no termino de entenderlo. Y claro, empezaron a salir el arte contemporáneo o el arte conceptual bajo discursos y bajo textos muy rebuscados, porque sí creo que sean muy rebuscados, pero en donde a veces hasta yo digo, bueno, ¿por qué rebuscas tanto? Porque al final una palabra rebuscada no te hace ser más alto Eso. y no te hace tener un nivel mayor a alguien que sabes y que hay palabras que son eternas en tu vida y que deberíamos de tener un diccionario propio eterno en donde cualquier Pues palabra dices de cada barrio, cosa tan cualquier profunda. palabra que te dejó tu abuelito, cualquier palabra que te han inculcado siempre, pues son tus palabras y es tu diccionario. No, y no tendría que buscar más palabras. Sin en cambio, yo creo que a estas palabras que están muy metidas en nosotros, tenemos que irlas alimentando de decir, sí, me pasó esto y es una experiencia y una vivencia. Y creo que a partir de eso también era la discusión esta de, o sea, ¿por qué hacer una fundación? Y la segunda parte era hacer un proyecto que se llama Casa Rosa, que fue un experimento de 8 meses, en donde era volver una casa galería, ¿no? Devolver estos espacios que no están hechos para ser museos, cómo los vuelves galería, ¿no? O sea, y cómo también que tú abres las puertas de tu casa y que puede venir tu amigo, tu amiga, tu vecina, tu vecino, la amiga de la vecina, la comadre de tu mamá, y entonces empezar a ver, ¿no? Y que creo que también hay algo que yo experimenté mucho fue con mi familia y con mi mamá, ¿no? Porque era como decir, vamos a esta exposición. Le decía, tengo un evento y voy a exponer tal. Y claro, al principio llegaba y era del hecho de decir, oye, pues hay desnudos, oye, ¿por qué está el rostro de la Virgen ahí? Oye, ¿por qué suceden estas cosas? O ¿por qué hay estas frases que te llevan como a otras historias? Y algo que claro, que de alguna manera te ha enseñado la vida, te han enseñado los papás y que están ahí, ¿no? Pero creo que también a veces tenemos que abrir este abanico y decir por qué está ahí y ver la obra y revisar la obra y detenerte. Y siempre digo, cuando tú vas a un museo, siempre va a haber 1, 2 o 3 obras o ninguna obra que te va a llamar la atención. Pero va a haber una que te va a recordar tu tarde de lluvia cruzando Sí, el Ratatouille, Boulevard el efecto 5, Ratatouille. justo, sí, literal. O sea, y eso es porque la obra te dijo algo y la obra se te queda. Y seguramente te hace regresar al lugar y te hace preguntarte cosas. Y que también la otra es preguntar, ¿no? Porque a veces es como de decir, y es arte, no es arte, oye, pero no entiendo el arte, necesito estudiar. Y claro, y yo valoro como por todos los artistas y todos los que curan las exposiciones y demás, porque claro, también hay textos y hay discursos, ¿no? Y cada quien tendrá la manera de ir construyendo estas exposiciones y de decir, ahora vamos a construir una exposición a partir de tal tema. Y claro, hay atrás como una revisión de artistas y demás, pero también era como la pregunta que alguna vez yo me hice de, pues, ¿quién decide? Y que ahí hay un texto corto de Octavio Paz que se llama El uso y la contemplación, de dice, ¿quién decide que esta persona debe de estar en un museo y por qué esta persona no debe de estar en un museo, ¿no? Y claro, ahí ya vienen las reglas de los rituales o las normas de los rituales en donde dices, pues debe de haber un discurso textual en donde hay una explicación, porque al final, claro, si yo llevo esta pieza a una escuela, a los niños yo tengo que explicarles o preguntarles de ¿El por primera qué? entrada Claro. qué es lo que piensan sobre la pieza. Y después darles como un bagaje de decirles, el artista pensó esto y esto más. Y va a haber un niño que dice, sí, es lo que yo dije. Y va a haber un niño, no, pues yo creo que el artista es triste. No, pues yo creo que el artista es esto. No, pues yo... Y entre tanta creencia y tanta imaginación también, a veces al artista, o muchas veces el artista, se nutre de todos estos comentarios porque dice, claro, mi obra está generando algo. Y dicen que el arte justo te genera algo, te debe generar algo, el arte. Ajá, eso es algo que yo quería decir. Cuando yo empecé como a inmiscuirme en este rollo, ¿no? Sin, que desde niña me ha gustado, pero yo no sabía, porque no hay, cuando yo era chamaca, no había una clase de arte, ¿ves? O sea, a lo que era el arte era pintar con acuarela o así, pero que te enseñara realmente, lo viví hasta la universidad. Y una vez estaba yo pensando, bueno, ¿y qué? O sea, ¿realmente qué es el arte? O sea, ¿qué tiene que tener para que se llame arte? Y yo lo resumo en que te tiene que causar algún tipo de sentimiento, ¿no? Tristeza, enojo, felicidad, lo que sea. O sea, yo tengo un trauma con Van Gogh desde siempre y hasta que fui más grande lo fui entendiendo.
el por qué me causaba tantas cosas Van Gogh, ¿no? O sea, y por qué no otro tipo de artista. Y yo creo que hoy la importancia de todo lo que haces y de lo que hacen también otras personas es llevar el arte a los niños, o sea, desde chiquitos, que lo conozcan y que se empapen, porque sí creo que el arte de repente puede salvar vidas. O sea, suena súper romántico, pero sí un libro, por ejemplo, ¿no? O sea, porque no, creo que el arte, o no sé, tú me dirás, no solamente es un cuadro o una escultura, ¿no? Pueden ser libros, pueden ser poemas, ¿no? A mí, yo tengo un libro que me dio mi papá de cuando él era niño, que dice que le ayudó un chorro y es ay, no me acuerdo cómo se llama, pero son como puros poemas, ¿no? Y creo que sí, por ejemplo, a un niño en una situación complicada, un libro le puede salvar la vida. Claro, es que es ahí también como liberas, o sea, como Claro. al final igual ahí, es como, por ejemplo, yo tengo muchos amigos, y a mí me ha sucedido que a veces puedes contar 1000 cosas y te puede salir algo bien y puedes tener discurso para algo, pero cuando tienes un problema como ya muy cercano con un hermano o con tus papás, y creo que puedes hablar como de un lado muchas cosas y saber muchas cosas, pero no sabes cómo enfrentar esa parte, ¿no? Y creo que a veces es justo con un dibujo, justo con letras, justo con una carta de decirle, oye, pues discúlpame, ¿no? Porque creo que también es una parte que tenemos como humanos y que de alguna manera el arte sí salva vidas, pero también es como de para ti y como desde dentro, o sea, tú cómo puedes lograr de nuevo esa conexión, ¿no? Porque al final, digo, somos 4 hermanos y todos somos súper diferentes, y como de momento es como de pasa algo y pasa a ellos y son como de, discúlpame, ¿no? Y el manotazo en la espalda, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, a mí sí me cuesta como mucho esa parte como decir, no, pero es que tenemos que hablar y es que tenemos que solucionar y tenemos que saber qué le damos, ¿no? Porque creo que es esta parte, pero también del otro lado yo entiendo su manera de ser. Y mi manera de ser es diferente, ¿no? Porque es como de, pues les dejo una notita así de, oye, pues ¿sabes qué? Pues se dio esto y yo creo, pero pues discúlpame, ¿no? Y te pueden decir, pues qué cursi, ¿no? Pero son maneras y creo que también te lo va dando por donde te vas desarrollando. Claro. Y el arte al final creo que también son esos discursos escritos con pintura, ¿no? O sea, porque creo que también es como tú ves una pieza y te puede hacer llorar demasiado, Sí. ¿no? O sea, puedes ver las piezas que el universo ha también... El cielo. Justo. ¿No? Sí, a mí me hace llorar el cielo. O puedes ver grandes piezas que el mundo ha dicho, es que esta es la pieza, la Mona Lisa, ¿no? Y vas y la ves y te dicen que si la ves sonríe y llevas una hora ahí ni te sonríe ni nada. Y pero te vas al lado. Te guiña el ojo. Sí, exacto, pero vas al lado, das la vuelta y encuentras piezas que solo verlas te hacen llorar. El arte desnuda el alma. Justo. Sí. El arte, y lo veo con las canciones, lo veo con la literatura, lo veo con las artes plásticas, lo veo con el ballet, con el arte para que de aquí que la creo hacia allá se pueda, creo yo, llamar arte, tengo que estar diciendo algo, y ese es el discurso, creo yo, del que tú hablas, porque tengo que desnudar mi alma, tengo que realmente estar expresando algo. Y aquí viene la cosa que es bien difícil, y por eso de repente ser artista es tan complejo para quien no lo ha intentado, que yo creo que todos somos artistas, pero es complejo porque tienes que ser honesto contigo, ser capaz de abrir tu corazón a los demás, y entonces ser susceptible de las críticas que va a recibir me gusta, no me gusta, yo creo esto de ti, yo no creo eso, yo creo esto de la obra, no lo entendí, yo lo entendí así, oye, pero yo no quería decir eso. Entonces, yo siempre he dicho, y es parte de lo que estamos hablando y que me fascina y en mi mente hay como confeti así explotando, una obra no está terminada hasta que recibes la retroalimentación de para quien la hiciste. Porque hasta ese momento sabes lo que logró. Pero voy a hablar de las canciones, que es lo que yo hago. Okay. Tú haces una canción y te esfuerzas toda tu vida por aprender lo que es la forma correcta de escribir una letra, la buena estructura de una canción, un buen arreglo, una buena producción musical, y ya, la haces, ¿no? Te esforzaste, dejaste tu alma ahí, pero aún no sabes qué va a pasar con esa pieza. Claro. Y yo siempre le digo, por ejemplo, a mis alumnos, deja ir esa pieza, porque hasta que la dejes ir y alguien te diga, wow, o te diga, meh, o te diga, oye, pero ¿cómo le hiciste? No ha cumplido su propósito, y ya que lo cumplió y que regresó a ti, ya es arte. Tal vez de una forma muy personal. Sí, no, pero es como muy cierto. Está muy y justo padre, sí, o sea, porque al final, cuando eres completamente tú,
porque también creo que además el arte por ahí también se ha desviado estos discursos elitistas, estos discursos burocráticos, en donde los museos es para algunos, el arte es para ciertas personas, ¿no? Y que se ha vuelto también un tema y es algo que no critico, pero que sí lo pongo como sobremesa. Es como de las exposiciones, ¿para qué sirven? ¿No? La apertura de exposiciones, para ir a tomarte un vino, un buen vino, canapé. para salir en revistas sociales, o sea, que tampoco está mal, Claro. porque a lo mejor es algo que a ti te llena y que, Claro. y que de alguna manera provoca que vayan y que vean piezas, pero también como el trasfondo de todo esto es pues las piezas. Oye, ¿y la pieza qué tal estuvo? Oye, ¿y la viste? No, pues no la vi. Seguramente me voy a dar una vuelta, ¿no? Entonces es cuando dices, ¿cuáles son las actividades que tienes que hacer para llegar a? O sea, ¿y quién te dice que en una exposición debes de dar vino y canapés? ¿Y por qué no puedes dar cerveza y chalupas? ¿No? O sea, como de, ¿cuál es como la parte de las personas que debes de hacer? Y justo Casa Rosa, cuando abrimos Casa Rosa, era de abrir exposiciones. Pero fue en Puebla esto de lo que Sí, estamos eso hablando. fue en Cholula. Perfecto. Ajá, Yo fui justo, como también también. como temas de arquitectos hay como de cómo descentralizas, ¿no? O sea, porque todo siempre está en el centro, ¿no? Quieres en el centro, quieres hacer, vete al centro. Oye, que va a haber esto, vete al centro, ¿no? Entonces tenemos que aprender a descentralizar, ¿no? Las actividades culturales, varias actividades, o sea, como de te tienes que mover al pueblito, tienes que llegar Ciudad oye, de pero está México. muy lejos. Justo, no, o sea, digo, a mí me encanta Ciudad de México y amo Ciudad de México, pero claro, y todo llega a Ciudad de México y llegas y es como de, ¿y por qué no sucede allá? No, pues te tienes que trasladar. ¿Cuántas personas pueden trasladarse? 2, 3, 1, ninguna. O sea, ¿por qué no descentralizamos? Entonces Casa Rosa estaba justo en Cholula, San Pedro Cholula, y habíamos las exposiciones y había una señora que hacía chalupas, que estaba ahí, la gente se formaba, no había letreros de no entres con el refresco, no entres con el pulque, o no entres con la cerveza, o no entres con chalupas, porque justo también la arquitectura, cuando haces buena arquitectura, la misma arquitectura te dice que te debes de callar. Wow. La misma arquitectura te dice cómo debes de caminar. Wow. Y justo, Imagínate entonces, Es cierto, es cierto, es cierto. desde ahí, ¿no? O sea, pero vas a museos en donde tienes los letreros de guarda silencio, compórtate por acá, ponen las flechas. No, entonces desde ahí ya se rompe el esquema de que justo, creo que de nuevo estamos encapsulados en decir, pues hago un edificio todo chueco, todo raro, todo triangular, para que se vea impresionante, pero al final el edificio todo te va a provocar una vez esa impresión, ¿no? Y yo siempre hablo que hay arquitectura de un día y arquitectura de toda la vida. La arquitectura de un día te sorprende un día. Y la arquitectura de toda la vida siempre vas a decir, cuando fui a tal lugar había un Y que es pasillo que funcional, estaba claro. iluminado y que llegaba a la luz. Y entonces yo vi, y eso se te queda. Y siempre dices, así quiero el pasillo cuando me haga mi casa. O eso me gustaría tener en mi casa. ¿No? Y entonces lo vuelves parte de tu vida. Y entonces justo Casa Rosa era una fusión de varias cosas. Al final formación, soy arquitecto, voy a ser siempre arquitecto. Pero justo también era entender a las personas, ¿no? O sea, cómo llegan, cómo lo ven. Cuando leen un texto de sala, decir, sí, sí estás hablando de esto, sí lo vi, me gustó esta pieza, esta, ¿sabes? Y entonces, claro, entonces empiezas no a cambiar vidas, pero sí a transformar maneras de pensar. Y eso que a lo mejor pensabas que lo podías solucionar de otra manera, el arte te dice 1000 maneras de cómo hacerlo, ¿no? Mira, ahorita me recordaste una cosa que de veras es preciosa. En un viaje a Nashville, Tennessee, en los Estados Unidos, fui a una galería de arte pequeñita. En ese momento tuve la suerte que había una exposición que llegó y yo veía no tenían la explicación, no tenían este discurso, no me lo explicaban. Primero te lo dejaban a la interpretación y yo lo vi y dije, ok, no lo entiendo. Y quiero que sepan, yo soy fan de entender lo que me quieres decir realmente. Okay. Yo soy fan de eso. Con palabras, con acciones, con formas de ser. Yo quiero entender qué es lo que me quieres decir, porque atrás de todo eso hay un algo que a ti te importa. Entonces, bueno, me dice la persona, la encargada, ¿sabes qué? Vente hoy en la noche. Si te gustó, vente hoy en la noche porque vienen los autores de las obras. Me voy, regreso en la noche y eran puros desplazados, gente de Uganda, que hablaba de los problemas que había en su nación en ese entonces. Y cuando te ponen a explicarte qué significa, Claro. no, bueno,
Claro. Y es lo que tú dices, el arte te mueve y te comunica un mensaje y te hace cambiar tu forma de pensar. Claro. Bueno, tú dime lo que ha pasado en mi empatía con esas personas después de esas, Claro, de esas sí, pinturas. sí, Claro. Los amo. Sí, Los sí, amo. sí. Y cuando yo conozco a una persona de Uganda, automáticamente siento que le conozco. Claro. Aunque no es así. Pero de alguna manera comparto su dolor, de alguna manera he un poquito acariciado Sí, eso. totalmente. Y eso fue el arte. Eso me lo dio el arte. Sí, y creo que Qué justo bonito. por eso es como a veces es como como de no definir las cosas, ¿no? Pues que la define la Arús y que la defina la RAE. Pero a ti, ¿cómo te pega en tu vida y para ti qué significa Ándale. eso, no? O sea, ¿cómo significas algo? ¿No? Entonces, igual creo que también te conté, en algún momento de mi vida, así como, porque también no toda la vida es color de rosa, que estaba como muy desconectado como del universo y era como decir, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? Y apareció un amigo que igual, ¿no? Cuando estuve estudiando en Barcelona, él se fue y estaba en Italia, él estudió gastronomía, yo estaba estudiando arquitectura y como dentro de un día me hablas, llevamos 6 meses, y me dice, oye, es que me voy a meter a un monasterio y yo, ¿cómo? O sea, Eso fue allá. sí, eso fue allá, Estando allá. o sea, sí, yo estaba en Barcelona y él estaba en Italia. Me dice, es que me voy a meter a un monasterio, pero no le voy a decir a mis papás ni a él. Yo, no, a ver, Ernesto, le tienes que decir a tus papás. O sea, ¿cómo? Y me dijo, no. O sea, Chida historia. pero justo, ¿y sabes qué pasó? Que, por ejemplo, me dijo, oye, ven, porque tengo cosas y quiero como dejarlas. O sea, y ya dije, bueno, voy. Se mete al monasterio y nos dejamos de ver como 2 años. O sea, yo ya no sabía si seguía o no seguía. Y de momento me volvió a contactar y me dijo, oye, ya estoy en México, ahora estoy en un claustro creo que estaba en Guadalajara, en Cuernavaca, y le dije, ¿cómo? Y me dijo, sí, es que me cambié. Y pasó mucho tiempo. Cuando me pasa esto, como un sábado me escribe, me dice, Horacio, estoy en Puebla, ¿dónde estás? No sé qué. Me dijo, siento que te está pasando algo. Órale. ¿No? O sea, pero ya sabes, de estas Qué cosas que yo digo, fuerte. no, Sí, y yo, sí, sí. Ernesto, ¿cómo estás? Qué felicidad, Me dijo, hay que vernos. Le dije, no. Me dijo, sí, hay que vernos. Le dije, no. Me dijo, mañana vas a estar en tu casa, mañana, ¿sigues en Cholula? Y le dije, sí. Nos vimos, platicamos 1 hora y me dijo, oye, y ahora está con los monjes ortodoxos, católicos ortodoxos. Pero súper raro, así me dijo, ¿te está pasando algo? Entonces al final le dije, pues sí me está pasando esto. Y me dijo, oye, pídele al padre Jorge que vayas a un retiro de 1 semana, vete al monasterio. Dice, y no es como una cuestión de que tengas que hacer un retiro espiritual ni nada, no te va a hablar de Dios. O sea, pero te va a regresar al camino. Sí, sí, Si sí, tú no sí, te sí, sales sí, sí. de esto, ¡Qué cool! o sea, ¿sabes? Sí, pero además justo cómo las personas van apareciendo y reaparecen en momentos justos, ¿no? Eso es una chulada. Y de verdad yo me fui y fueron 3 días en donde de verdad al final el padre Jorge, que la última vez, bueno, un día hablamos como 7 horas así, yo lloraba y lloraba, pero él no me decía nada, pero yo lloraba y sentía que él me preguntaba y me decía, y yo lloraba y le contaba. Me dijo, ya, mañana nos vemos media hora antes de que te vayas y listo, ¿no? Dice, porque vamos a ir a bendecir una casa. Y yo, ok, pero yo así como de, sí, cerca de las lágrimas. Y ya, y nos fuimos, ¿no? Y cenamos súper rico con la familia, nos dio de cenar, íbamos caminando. Y dijo, nos regresamos caminando y caminamos súper de noche, frío y demás. Y me iba diciendo, ve, la vida es así, y ve el cielo y nos da luz, y el árbol, y llegamos. Y ya me dijo, mañana te vas a despertar 3:30 de la mañana, porque justo empezamos la oración de domingo, y ya en 3:30 hasta 11 de la mañana, oración, cantos, Órale. no sé qué, entender como muchas cosas. Pero justo creo que también había una guía, ¿no? En donde cuando tú te abres Sí. y cuando eres tú y no quieres aparentar algo, decir, no, estoy bien, cuando tú sabes que ya estás mal, estás mal. Entonces, creo que es la manera de cuando entra todo lo demás y te permite, ¿no? Y te permite salir. Terminamos eso, desayunamos y me dijo, bueno, tienes media hora. Y ya platicamos y me dijo, mira, la vida está fácil. Me dijo, el día que por tu corazón pase sangre blanca y la sientas que es blanca, ese día vas a regresar al camino y ese día te va a hablar la persona que más amas en la vida. Y me dijo, ¿y sabes cuánto tiempo va a tardar? El tiempo que tú decidas que tarde, ¿no? Y entonces era real, o sea, fue real y yo dije, pues ¿es magia o no es magia? ¿No? Y claro, no, y es
como tú a entenderte, y cuando entiendes estas cosas, pues claro, te vas llenando como de muchas experiencias y muchas vivencias en donde dices, claro, las personas, sabes, tienes que aprender a ser muy básico. O sea, y lo básico es como de ser tú y listo, y vas y caminas, y va a haber lugares en los que encajamos y donde no encajamos, pero también creo que es como de, pues no forzar ese no encajar. Pues va a haber lugares que no me va a gustar y que voy a estar ahí porque seguramente a mis amigos les gusta estar ahí. ¿Sabes? Si tienes que formar parte y en ese momento hacer como quitarte también candados, porque a lo mejor mañana te puede gustar.